La mirada del amor, parte 3. Adaptación hecha por Dolce Bianca. Narración de Leire Zabal. Candy se sintió al borde del desmayo. En el tren que la llevaba a Londres, había pensado con pavor en su situación de huérfana, que la condenaba a enfrentarse sola a un mundo hostil. Pero al menos podía seguir siendo ella misma, orgullosa de sus padres, orgullosa de su sangre, porque también era de ellos. Ahora, sin embargo, se vio obligada a olvidarlos para convertirse en una desconocida, un personaje que nunca había existido, excepto en la imaginación de su tía. Desesperada, Candy sintió ganas de rebelarse, gritando su rechazo. ¿Quién sabe? Tal vez un miembro de la familia de su padre la escucharía, se apiadaría de ella. Pero como si hubiera adivinado sus pensamientos, la condesa declaró bruscamente: «Si no me obedeces, encontraré un convento listo para aceptarte, y pasarás el resto de tus días allí. Todo lo que necesitarías son algunas donaciones para que tu admisión ya no sea un problema». «No», gritó Candy, aterrorizada. «Iré a trabajar a casa de esa señora. Recuerda esto. Si te despiden o si no das satisfacción a la marquesa de Lis, me aseguraré de que no vuelva a suceder. ¿Me entiendes bien?» «Sí», susurró Candy en voz baja. «Ve a tu habitación ahora», dijo la condesa mirando su reloj. «Cenarás allí. Mañana por la mañana te llevarán a la estación, donde tomarás un tren hacia Lis Castle, en el condado de Oxford. Ya he informado a la secretaria de la marquesa del día y la hora de tu llegada». Al darse cuenta de que el final de la entrevista era inminente, Candy dijo muy rápidamente: «¿Puedo pedirte un favor, tía?» «¿Cuál?» «¿Sería posible que me diera algo de dinero? Yo gasté el poco que tenía en unos cuantos regalos que quería hacerle y no me queda casi nada. Aquí hay prioridades que difícilmente podrías permitirte», dijo su tía con aire sardónico. «Por supuesto recibirás un salario en tu nuevo trabajo. Sin embargo, he decidido por la bondad de mi alma pagarte 50 libras al año. Pero ten cuidado, Candy. Si me entero de que haces alguna confesión sobre tu verdadera identidad, entonces no recibirás ni un centavo. Y yo iré inmediatamente en busca de un convento para ti». «Prometo ser discreta», susurró Candy. «Aquí hay 25 libras», declaró la condesa, tomando un sobre de una pequeña mesa. «Recibirás el resto en 10 meses. Mientras tanto, trata de hacer un buen uso de ese dinero y pórtate bien. No quiero que vuelvas y me reclames nada. Además, entérate de que no obtendrás nada más de mí». «Haré lo mejor que yo pueda, tía. Es inútil que nos volvamos a ver. Hice lo mejor para ti y deberías estarme agradecida, porque después de todo, no soy responsable de las faltas cometidas por tu padre. Solo su egoísmo e imprudencia tienen la culpa». Escuchar hablar mal sobre su padre de esa manera era insoportable para Candy. Pero, ¿cuál sería el punto de responder? Así que se contentó con tomar ese sobre que tanto le hubiera gustado poder rechazar y se dirigió a la puerta. «Adiós, tía», dijo ella. «No olvides lo que te dije», replicó secamente la condesa. Una criada esperaba a Candy en el pasillo. «Me han pedido que la lleve ante el mayordomo, mademoiselle»,
hay una habitación preparada para usted. Gracias. Candy siguió a la criada hasta el segundo piso, que estaba reservado para las habitaciones más modestas. Allí lo esperaba una anciana de cabello blanco, vestida con un vestido de seda negra. «Señora Fielding», exclamó con alegría. «¿Usted está bien?» «Señora Fielding, ¿no es así?» «Sí, señorita, no pensé que me reconocerías. Usted fue tan amable conmigo. Incluso me dio pan de jengibre, ¿lo recuerda? Ven, ven ahora. Debes estar cansada después de este largo viaje. Te mostraré tu habitación. Es agradable. Tu ventana da al jardín». Candy notó que solo uno de sus baúles había sido llevado allí. Dado que se marcha a la mañana siguiente, habíamos tenido el buen sentido de descargar solo lo estrictamente necesario. «Candy, te has convertido en una jovencita muy bonita», observó la señora Fielding. «Siempre pensé que te parecerías a tu madre. Dios la tenga en su gloria, pero también tienes un poco de tu papá». «Ay, qué lindo era de niño». «Cuénteme cómo era de niño», pidió Candy. «No hay nadie que me hable de él ahora». «Lo sé, señorita, y es muy triste. Teníamos muchas esperanzas de que te quedaras aquí, pero Madame la Condesa nos dijo que te ibas a visitar unos amigos en el campo». Sí, exacto. A tu padre nunca le gustó la ciudad», dijo la señora Fielding. «Le encantaba montar a caballo, nadar o trepar a los árboles. Ay, era un verdadero diablillo, siempre inventando nuevas tonterías». Candy se quitó el sombrero y se sentó en la cama, encontrando algo de consuelo en las palabras de la señora Fielding. «Apenas podía creer que está muerto», continuó. «Ya estábamos tan contentos de verlo como conde de Andry. Creo que él se habría sentido un poco incómodo en ese nuevo papel», observó Candy. Eso es muy posible», rió la señora Fielding. «Pero él al menos siempre tenía una palabra amable y una sonrisa para todos nosotros, a diferencia de algunas personas que conozco». Hizo una pausa como si temiera haber dicho demasiado. «Gracias por traer mi baúl», dijo Candy. «Era precisamente lo que necesitaba. Debo admitir que tuve que buscar un poco antes de encontrar lo correcto. Parece que te gustan mucho los libros y las cosas bonitas», bromeó con delicadeza la señora Fielding. «Son mis únicos compañeros», observó Candy con tristeza. Tomando el abrigo de la joven, observó que estaba bastante gastado y viejo. ¿Qué le gustaría ponerse mañana, señorita?» «Igual que hoy, me temo. La mayor parte de mi ropa está pasada de moda, pero no habría sido prudente de mi parte comprar más en Florencia. La moda en Londres es ciertamente diferente». Luego Candy, asintiendo que se necesitaba una explicación más detallada, añadió: «Según mi tía, no tendré tiempo de comprar nada antes de irme, así que tengo que contentarme con lo que tengo». Inclinándose sobre el baúl, la señora Fielding examinó sus modestos vestidos de colegiala. Algunos incluso ahora parecían demasiado estrechos. «No me parece correcto dejarla ir así, señorita», observó después de un breve silencio. «Tus amigos ciertamente esperan que estés bien vestida». «Bueno, estarán decepcionados», respondió Candy con una pequeña mueca. «Pero soy bastante buena con mis manos. Probablemente lograré retocar mis vestidos y
agregarle algunos adornos. Con los 25 libras que tenía, no había duda de que se había embarcado en gastos imprudentes. Nadie podía esperar que una dama de honor vistiera ropa elegante. «¿Dijiste que eras una buena costurera, señorita?», dijo la señora Fielding pensativa. «Muy buena. Obtuve el primer premio en costura y bordado en el convento. Incluso soy capaz de hacer vestidos. Todos los años en Navidad representamos una obra de Shakespeare. Nos encargamos de todo, desde los decorados hasta el vestuario. Sin embargo, como yo era más talentosa que la mayoría de mis compañeras, me nombraron diseñadora de vestuario». «Oh, vaya», exclamó la señora Fielding. «Bueno, eso me permitirá ayudarla, señorita. ¿Qué quieres decir?». La señora Fielding miró hacia la puerta para asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. Luego dijo: «Tengo unas lindas muselinas que compró la condesa para hacer cortinas. Estoy segura de que ha olvidado que incluso existen. Podrías tomar algunos tramos de esa tela y entonces tendrías vestidos nuevos, en caso de que no haya buenas tiendas donde vas». Segura de que era muy consciente de su pobreza y de la hostilidad de su tía hacia ella, Candy apreció aún más el tacto de la señora Fielding. Recordó sobre este tema un comentario de su padre. «La gente tiene miedo al espionaje», había declarado. «Sin embargo, hay en cada casa un ejército de espías, del que no se escapa ningún secreto». «Probablemente te estés refiriendo a los sirvientes», había dicho su madre. «En efecto, tú y yo sabemos que tus sirvientes y los míos sabían de nuestro matrimonio mucho antes de que se anunciara oficialmente». «Es cierto», admitió su madre con una sonrisa. «Y a diferencia de mi padre, el romance de nuestra historia los conmovió mucho». «¿Y tú, querida, qué te pareció?», le había preguntado su padre abrazándola. «Que nada más maravilloso le puede pasar a una mujer», respondiendo en un tono de emoción. Candy lo recordaba. Para escapar de la melancolía del recuerdo de aquellos días felices, Candy dijo bruscamente: «Estaría encantada de aceptar su propuesta, señora Fielding, pero no quisiera molestar a mi tía». «Ella no lo sabrá, te lo aseguro. Espérame aquí». Regresó unos momentos después cargada de varias piezas de muselina. Una de ellas estaba bordada con pequeñas flores. Las ha comprado para adornar la recámara de su marido. Finalmente las consideró demasiado femeninas. Los demás son blancos y adornados con volantes. Debieron servir para hacer cortinas y velos. Con la ayuda de la señora Fielding, Candy eligió la tela necesaria para hacer 5 vestidos. El ama de llaves también había traído una cinta de raso que ayudaría a hacerlos aún más atractivos. «¿Cómo puedo agradecerle su amabilidad?», preguntó Candy. «Me gustaría verte tan hermosa como tu madre el día que tu padre la presentó a tu abuelo». Ay, podemos decir que estaba furioso con la idea de ese matrimonio. Se le podía escuchar gritar: «¿De qué vas a vivir? Me gustaría saber». Estoy segura de que a mamá y a papá no les importó mucho. De hecho, señorita, las palabras del conde William C. Andry no los conmovieron en lo más mínimo, y salieron de su estudio tomados de la mano. Se veían tan felices. «Deséanos nuestra felicidad, Fielding», me dijo tu padre. «Usted sabe muy bien que lo deseo de todo corazón, señor. Pero, ¿en dónde van a vivir ahora?» «En nuestro propio paraíso, Fielding. Puede ser en el fin del mundo, pero estaremos juntos y muy, muy felices». La señora Fielding se secó una lágrima antes de continuar.
Luego se miraron y olvidaron que yo estaba allí. Sabía que tu padre estaba diciendo la verdad, que juntos experimentarían el cielo en la tierra. Ellos lo conocieron, dijo Candy, y yo estuve con ellos. Se levantó y se acercó a la ventana para ocultar su dolor a la señora Fielding. Vaya, papá, ¿cómo pudiste morir y dejarme aquí?, preguntó para sus adentros. Entonces una vez más vio su rostro, sus ojos brillando de alegría, y escuchó su voz. Esperanza en el futuro. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Pero Candy dudaba que pudiera esperar algo del futuro. Su destino le parecía más aterrador que nunca. Candy durmió poco esa noche y a la mañana siguiente solo la señora Fielding se molestó en despedirse. El señor George luego la acompañó a la estación y cuando la dejó en la plataforma su corazón se hundió. Empezaba su nueva vida y se sentía como si se embarcara en una peligrosa expedición sin mapa, brújula ni guía. Ahora estaba sola, sin carabina, sin siquiera una simple doncella. Era una situación completamente impensable para una joven de su edad y su condición. Pero su posición como sirvienta, que ahora era a pesar del halagador título otorgado en su trabajo en el colegio, probablemente requería que se las arreglaría por sí sola por completo. No debo olvidar que mi nombre es Freckles, Pecas, se dijo estremeciéndose al recordar las amenazas de su tía. De hecho, estaba convencida de que no dudaría ni un momento en ponerlo en práctica. Sin embargo, un tutor que tiene todos los poderes, nadie impugnaría sus decisiones. Si su tía decidía internarla en un convento, también era muy probable que eligiera uno mucho menos famoso y agradable que el de Florencia. Un lugar muy apreciado, dotado tanto por la ciudad como por los padres de las novicias. El convento de Santa Sofía solo acogía muchachas jóvenes, de familias aristocráticas y ricas. Como vivían enclaustradas, Candy nunca las había visto, pero ella sabía, por los rumores que circulaban entre las internas, que muchas de esas chicas habían tomado el hábito tras desengaños amorosos o la muerte prematura de su marido. Candy siempre había considerado que llevar el hábito equivalía a renunciar a la joie de vivre, la alegría de vivir, esa de la que tanto hablaba su padre y de la que él era un maravilloso ejemplo. De hecho, no tenía empacho en comunicar a quienes le rodeaban la felicidad y la vitalidad que los animaban. Todo le asombraba y fascinaba. Solo una cosa me entristece. No tendré vida suficiente para hacer todo lo que quiero, le había confiado un día. Dame un ejemplo de lo que quieres, papá, susurró Candy. Bueno, todavía no he estado en China y definitivamente quisiera ver la Gran Muralla antes de morir. Yo también quiero bajar por el Nilo, visitar Brasil, y estos son algunos ejemplos. Los visitaremos juntos, papá, dijo tomándolo del brazo. Y será emocionante, ya verás. Pero hoy ya no está a mi lado. Y nada volvería a ser emocionante, pensó Candy con tristeza. Sin embargo, tenía que seguir viviendo en ese país desconocido y hostil, tan diferente de aquellos por los que había viajado con sus padres. Por un breve momento, abrumada por el sentimiento de su soledad, Candy pensó que la muerte la liberaría y le permitiría encontrar a sus padres nuevamente. Pero ella inmediatamente rechazó esa idea.
su padre le habría encontrado despreciable y cobarde. Por el contrario, tenía que mostrar coraje, seguir adelante y creer, como él, que el futuro siempre depara algo emocionante, aunque ya no lo esperemos. Vaya, papá, ayúdame, se lo suplicó. Susurró con los ojos inundados de lágrimas. La pequeña estación del castillo de Lis era encantadora, con su andén adornado con muchas flores y su lujosa sala de espera. Cuando Candy se bajó del tren, un anciano mozo se acercó a ella, visiblemente sorprendido de verla. Después de descargar su equipaje con cierta dificultad, le preguntó: ¿Espera a alguien, señorita? Sí, un carruaje del castillo de Lis. Es que no hay por el momento. Luego, ante la mirada de impotencia de la joven, añadió en tono paternal: Vamos, no se preocupe, señorita. Probablemente lo estará pronto. Eso espero. Ella se dirigió a la salida. Un camino blanco y polvoriento serpenteaba hasta donde alcanzaba la vista, a través de un paisaje ondulado de campos y bosques. Al no ver un solo vehículo, Candy volvió al andén, donde el portero apilaba cuidadosamente sus baúles. ¿Qué voy a hacer si nadie viene a recogerme?, ella le preguntó. Vaya, eventualmente llegarán. Él a su vez salió a la estación mientras Candy, preocupada, se sentaba en un banco. Unos momentos después escuchó el ruido de ruedas y se levantó de inmediato. Todavía no hay nadie del castillo a la vista, declaró el portero, que regresaba. Pero, Giles, el granjero puede llevarte. El caso es que tiene prisa. Apareció el granjero, un hombre voluminoso de cierta edad, con los brazos cargados con un cajón, presumiblemente destinado a partir en el próximo tren. Ya que estás sin transporte, puedo llevarte al castillo, dijo bruscamente el granjero. Pero tenemos que darnos prisa. De lo contrario, llegaré tarde a la ordeña. Muchas gracias, señor, dijo Candy. Tomando una de sus maletas, la llevó al carro del campesino, al que estaban enganchados 2 robustos caballos. Los 2 hombres llevaron el resto del equipaje. Gracias por su amabilidad, le dijo Candy al portero, dándole una propina. Fue de todo corazón, mademoiselle, y cuídese mucho. Candy tuvo la fugaz impresión de que le estaban advirtiendo de la bienvenida que recibiría en el castillo, pero inmediatamente se acusó de tener demasiada imaginación y se subió al lado del granjero, quien inmediatamente fustigó a sus caballos y los condujo a toda velocidad, tan concentrado en su conducción que Candy no se atrevió a hacerle la menor pregunta sobre la región o el castillo. Llegaron a un pequeño pueblo con bonitas casas blancas, con techos de paja. Lo pasaron y finalmente cruzaron una entrada imponente adornada con grandes grifos de piedra. Aquí estamos, dijo el granjero, rompiendo el silencio por primera vez. Pero no sé si el castillo te agradará mucho. ¿Por qué? Las cosas no son lo que solían ser, ni mucho menos. ¿Qué quiere decir? Pero el granjero guardó silencio, probablemente pensando que ya había dicho demasiado. Candy miró con aprensión su nuevo hogar, ahora visible al final del camino de entrada. Era una enorme residencia con un imponente pórtico sostenido por 6 columnas corintias, cada ala de las cuales podría haber sido una mansión por sí sola. Todo era tan majestuoso y grandioso que Candy se sintió impresionada, casi asustada. Esta residencia no tiene nada que ver con las pequeñas tiendas o chozas beduinas donde tantas veces había dormido. ¿Qué no habría dado en este momento por encontrarse allí de nuevo? El granjero detuvo sus caballos frente a la entrada y, saltando, comenzó inmediatamente a descargar sus baúles.
Te agradezco mucho que hayas venido conmigo cuando tenías tanta prisa, dijo Candy. Pareciendo sorprendido, sacudió un poco bruscamente la mano que ella le tendió. Se levantó un poco el sombrero y volvió a subirse al carruaje. Candy lo siguió con la mirada, lamentando que se fuera. A pesar de su silencio, este hombre se había mostrado comprensivo con ella, y ella realmente necesitaba simpatía en ese momento. Volviéndose al castillo, notó que la puerta aún estaba cerrada. Preocupada, temiendo de pronto que su tía se hubiera equivocado y que nadie esperaría su llegada. Estaba a punto de tocar el timbre cuando un ruido la hizo girar la cabeza. Al principio pensó que el granjero regresaba, pero pronto se dio cuenta de su error. Un descapotable tirado por 4 caballos blancos se acercaba por el camino de la entrada. El carruaje se detuvo frente a la puerta principal, mientras un caballero, alto de finas facciones, desmontaba a su vez. Aquel hombre de mirada azul penetrante miró a Candy por un momento, con cierto asombro. Luego preguntó con un tono duro: ¿Qué hace usted aquí? Vine a trabajar, tartamudeó Candy. En ese caso, ¿por qué no pasaste por la entrada de servicio? Seguramente ignoras que esa es la costumbre. Únicamente la familia entra por la puerta principal. Asustada por su severidad y su aire imperioso, Candy lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de pronunciar una palabra. Exasperado por su silencio, el caballero pasó junto a ella para subir rápidamente los escalones. Entonces un sirviente abrió la puerta en el mismo momento. Candy escuchó lo que aquel caballero preguntó. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no hay nadie en la entrada? Luego, sin darle tiempo al hombre de responder, agregó: Y además, ¿quién eres tú? ¿Dónde está Glover? El señor Glover está en la despensa. Pues ve a buscarlo. ¿Pero qué rayos está pasando? Oh, señor, es usted. No le esperábamos. Es demasiado obvio que estoy aquí. Por su tono y su comportamiento, Candy supuso que se trataba del marqués de Lis. ¿Por qué no hay lacayos en el salón, excepto este bueno para nada? Tronó de nuevo los dedos. ¿Y qué hace esta mujer y su tonelada de equipaje frente a la puerta? Refiriéndose a Candy. Candy, que deseó en ese momento desaparecer bajo tierra, lo miraba atentamente. Glover la miró desde la puerta. Esa debe ser la dama que nos dijeron, señor, respondió. Tiene que leerle a Madame. Leer. No entiendo, Glover. ¿Desde cuándo necesitamos un lector en el castillo? Hubo un breve silencio y luego el sirviente dijo: Mientras Monsieur estaba en el extranjero, una gran desgracia golpeó a Madame. Madame se ha vuelto ciega. ¿Ciega? ¿Cuándo sucedió esto y cómo? Madame se cayó de su caballo hace unos 9 meses. Eso es horrible, murmuró el marqués. ¿Por qué Sheldon no me lo dijo? Llámale inmediatamente. No creo que haya bajado todavía, señor, dijo Glover vacilante. ¿Por qué no está aquí para recibirme? Se levanta bastante tarde, señor. Pero es casi mediodía. ¿Está descuidando sus deberes hasta este punto? Glover guardó silencio por un momento antes de declarar con cierta vergüenza: Me temo que Monsieur encontrará las cosas muy cambiadas aquí en el castillo. Ya lo veo. Luego, de repente, recordando a Candy, agregó: Supongo que la señora Lighton se ocupará de esa joven y de su montón de equipaje. Por un momento, el marqués la miró sorprendido. Aquel bello rostro y aquella mirada tan tierna le hizo reflexionar. ¿Leerás a la marquesa? Sí, señor. Me han contratado para hacerlo. ¿Cómo quisiera que esos ojos tuyos
le permitieran ver más allá de esa oscuridad en la que siempre ha vivido. Más de la narración en la próxima edición.